Uno se da cuenta de que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. Si hoy estás sufriendo, hay algo que debes entender de inmediato: el sufrimiento no está causado por los eventos, sino por la manera en que tu mente los procesa. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, una cae en la desesperación mientras la otra la usa como un trampolín para crecer. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Carl Jung lo explicó claramente: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que, muchas veces, no sufrimos por lo que sucede, sino por los significados inconscientes que atribuimos a cada situación. Lo que más te hiere no es la realidad en sí, sino la historia que te cuentas sobre ella. Tu mente posee un poder invisible que moldea la forma en que experimentas el mundo. La pregunta es: ¿estás usando ese poder para crear paz o sufrimiento? Reflexiona sobre esto. Si alguien te rechaza, hay dos maneras de verlo: esto significa que no soy lo suficientemente bueno, que nunca seré amado y que siempre seré abandonado. Esto simplemente significa que esa persona no era la indicada para mí y ahora tengo espacio para alguien que de verdad me valore. ¿Ves la diferencia? Es el mismo hecho, pero dos interpretaciones totalmente opuestas: una conduce al sufrimiento, la otra a la liberación. La forma en que interpretas la realidad determina la intensidad de tu dolor, pero aquí está el verdadero problema: la mayoría de las personas interpreta sus experiencias a través del lente de sus heridas más profundas. Si llevas dentro un abandono no resuelto, verás rechazo en todas partes. Si luchas con la inseguridad, percibirás ataques donde no los hay. Tu percepción se distorsiona por lo que queda sin sanar en ti. No sufres por lo que sucede, sufres por lo que esto significa para ti. Imagina que pierdes tu trabajo. Una persona podría verlo como el fin del mundo, otra como una oportunidad para algo mejor. La diferencia no está en el evento en sí, sino en su interpretación. Cuando crees que todo es una tragedia, tu vida se convierte en una sucesión de desgracias interminables. Pero cuando crees que todo trae una lección, tu vida se transforma en un viaje de crecimiento constante. Cambiar la forma en que interpretas la realidad, ¿cómo empezar a cambiar tu manera de interpretar la realidad? Cada vez que algo te cause sufrimiento, pregúntate: ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Es realmente tan grave como creo? ¿Estoy exagerando el impacto de esta situación? ¿Puedo ver esta experiencia desde otra perspectiva? Encuentra la lección escondida en el dolor. Jung decía que aquello que más nos hiere suele ser lo que más necesitamos aprender. Si algo te hace sufrir, pregúntate: ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo? Desarrolla la capacidad de reestructuración cognitiva. Cada vez que interpretes algo de manera negativa, obliga a tu mente a buscar una nueva perspectiva. En lugar de pensar: esto es lo peor que podría haber pasado, intenta decir: esto es exactamente lo que necesitaba para despertar. Deja de tomarlo todo de forma personal. La mayor parte del sufrimiento viene de tomarse las cosas demasiado en serio. No todo es un ataque, no todo es un rechazo, no todo es una señal de que no eres suficiente. Rompe el hábito de exigir un significado inmediato para todo. Muchas veces, el sufrimiento es solo resistencia a lo desconocido. Queremos entender por qué ocurrió algo de inmediato y, en nuestra obsesión por encontrar respuestas, nos agotamos. Hay cosas que solo cobran sentido con la perspectiva del tiempo. Practica la observación externa. Imagina que tu vida es una película y que únicamente estás observando cómo se desarrolla la historia, distanciado de las emociones. Cuando te separas del sufrimiento y lo observas desde cierta distancia, te das cuenta de que todo es temporal y que, al final, eres tú quien decide el peso que le das a cada situación.
El sufrimiento deja de controlarte en el momento en que empiezas a aplicar este cambio de perspectiva. Sucede algo poderoso, dejas de ser víctima de tu propia mente. Ya no tomas a pecho las críticas ni sientes que cada pérdida es el fin del mundo. Empiezas a ver los desafíos como oportunidades y no como castigos. Aquí está la clave. Cuando comprendes que el sufrimiento es una construcción mental, obtienes la capacidad de liberarte de él. Pero hay más. La raíz más profunda del sufrimiento es el apego, a las cosas, a las personas, a las expectativas. En el siguiente paso, te mostraré cómo romper ese apego para que nunca más seas prisionero del dolor. Segundo paso. Liberarte del apego a lo que no puedes controlar. Si hay algo que mantiene a la gente atrapada en el sufrimiento, es la necesidad de controlar lo incontrolable. ¿Quieres que los demás actúen como tú esperas? ¿Quieres que las cosas se den exactamente como las planeaste? ¿Quieres que la vida se ajuste perfectamente a tus expectativas? Pero aquí está la verdad contundente, la vida no te debe nada. Cuanto antes lo aceptes, antes te liberarás del sufrimiento. Carl Jung señaló que el apego es la raíz del sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, situaciones e ideas y, cuando la realidad no se ajusta a nuestros deseos, sentimos dolor. Pero este dolor no viene de la vida misma, sino de nuestra resistencia a aceptarla tal como es. La primera verdad es esta: cuanto más tratas de controlar, más sufres. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has tratado de cambiar a alguien para acabar frustrado porque seguías siendo el mismo? ¿Cuántas veces has hecho un plan y, cuando las cosas no salieron como esperabas, te invadió la ansiedad? El sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino de la lucha contra lo que es. La gente no cambia porque tú quieras, cambia cuando decide hacerlo. Las cosas no siempre siguen el plan, pero eso no significa que no puedan resultar incluso mejores. La incertidumbre es parte natural de la vida. Cuanto más la rechazas, más te hiere. Acepta que no tienes control sobre todo. La vida es impredecible. Sin importar cuánto planees, siempre habrá cosas que se escapen de tu control. En lugar de resistirte, aprende a fluir con lo que se presente, identifica lo que sí puedes controlar. No puedes controlar a otras personas, pero sí puedes controlar cómo respondes. No puedes controlar cada situación, pero sí cómo la interpretas. Invierte tu energía en lo que depende de ti y suelta lo que no. Aprende a soltar sin miedo. Muchas veces, nos aferramos a ciertas cosas porque creemos necesitarlas para ser felices. Pero la verdadera felicidad no depende de nada externo. Cuando aprendes a estar en paz sin aferrarte a nada, te vuelves inquebrantable, deja de vivir con expectativas y empieza a vivir con aceptación. Las expectativas rígidas generan frustración. En lugar de esperar que las cosas se den de cierta manera, acepta lo que llega y adáptate. Esto no significa rendirte, sino confiar en que todo sucede como debe suceder. Cuando dejas de forzar la vida, esta fluye de forma más natural. Entiende que todo es temporal. Lo que hoy te hiere, mañana será un recuerdo. Lo que ahora parece imposible, quizá ni siquiera importe dentro de unos meses. El sufrimiento se alimenta de la ilusión de permanencia, pero nada en la vida es eterno. He aquí un ejercicio poderoso: haz una lista de todo lo que te preocupa actualmente. Luego, divídelo en dos columnas, lo que puedes controlar y lo que no. Te darás cuenta de que la mayoría de tus preocupaciones cae en la segunda columna. Ahora, comprométete a soltar lo que no puedas cambiar. Cuando sueltas el control, sucede algo poderoso. Tu ansiedad disminuye. Ya no gastas energía preocupándote por cosas que están fuera de tu alcance. Te sientes más ligero porque desaparece el peso de la frustración. Ya no luchas contra la realidad y,
de manera sorprendente, las cosas empiezan a acomodarse de forma natural porque, en lugar de forzar, permites que la vida fluya. Prueba este desafío de una semana. Cada vez que algo no salga como planeaste, en lugar de resistirte, di en voz alta, así son las cosas. Lo acepto y sigo adelante. Cada vez que sientas la necesidad de controlar a alguien, recuérdate que cada persona tiene su propio camino. Concéntrate en el tuyo. Haz una lista de aquello a lo que te aferras y pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente lo soltara? Cada noche, reflexiona, ¿hasta qué punto fui libre hoy de la necesidad de controlarlo todo? A medida que practiques esto, notarás que la vida se vuelve mucho más ligera, no porque todo sea perfecto, sino porque por fin dejaste de luchar contra lo inevitable. Pero hay algo incluso más profundo: soltar los apegos externos no basta. También tienes que aprender a manejar lo que sucede dentro de ti, porque, si no dominas tus emociones, seguirás sufriendo sin importar cuánto intentes controlarlo todo. Cómo dominar tus emociones en lugar de dejar que te dominen. El sufrimiento no solo proviene de los hechos externos, sino de cómo gestionas lo que pasa dentro de ti. Tus emociones pueden ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Si no aprendes a controlarlas, ellas te controlarán, impulsándote a reaccionar de forma impulsiva y manteniéndote atrapado en círculos de dolor. Pero si las dominas, te vuelves inquebrantable. Carl Jung habló de la sombra, esa parte oculta de ti que reprimes porque la sociedad te enseñó que era inaceptable. Cuando ignoras tu sombra, esta no desaparece, se convierte en tu carcelera. Te controla desde lo más profundo de tu inconsciente, haciéndote reaccionar con ira incontrolable, miedo paralizante o una tristeza profunda. Sin embargo, cuando la integras y la entiendes, dejas de ser víctima de tus propias emociones. Te das cuenta de que no eres tus emociones, eres quien las observa. Imagina estar en medio de un mar embravecido. Las olas representan tus emociones. Si te dejas arrastrar, te ahogarás. Pero si aprendes a surfearlas, te moverás con ellas sin dejarte hundir. Ese es el poder del dominio emocional. La ansiedad no es el problema es tu resistencia a sentirla. El miedo no es el enemigo, lo que lo convierte en enemigo es tu interpretación. La tristeza no es el fin, es una señal de que algo en tu vida necesita atención. Para dejar de ser esclavo de tus emociones, el primer paso es observarlas sin identificarte con ellas. Cuando sientas ansiedad, miedo o ira, no reacciones de inmediato. Haz una pausa y observa. Dite a ti mismo, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. En el momento en que te separas de la emoción, recuperas el control. En lugar de dejarte arrastrar por la tormenta emocional, hazte preguntas: ¿de dónde surge realmente esta emoción? ¿Es tan grave como parece? ¿Qué pasaría si no reaccionara de inmediato? Tu cerebro está programado para responder según experiencias pasadas, pero la verdad es que la mayoría de las emociones no provienen de lo que está sucediendo ahora, sino de lo que la situación te recuerda del pasado. Cambia tu diálogo interno. Las palabras que usas para hablar contigo mismo moldean la intensidad de lo que sientes. En lugar de decir, no puedo con esto, di, esto es temporal y puedo afrontarlo. La forma en que encuadras tus experiencias define tu sufrimiento. Encuentra la raíz de tus emociones en lugar de tratar solo los síntomas. Si algo te hace sufrir repetidamente, el problema no es la situación en sí, sino lo que representa para ti. Jung dijo que el verdadero crecimiento sucede cuando enfrentamos lo que evitamos. Pregúntate, ¿qué herida del pasado está despertando esta emoción? A menudo, lo que nos hiere en el presente es un reflejo de algo no resuelto en el pasado. Aprende a usar la respiración consciente para tomar control de tus emociones.
No puedes pensar con claridad si tu cuerpo está en modo de supervivencia. Antes de reaccionar, respira hondo, inhala contando hasta 4, retén el aire durante 4 segundos y exhala en 6. Esto le manda una señal a tu cerebro de que no hay un peligro real, ayudándote a recobrar la calma. Otra técnica poderosa es escribir tus emociones antes de reaccionar. En lugar de actuar de forma impulsiva, anota lo que sientes. A veces, al ver nuestras emociones en papel, nos damos cuenta de que no son tan abrumadoras como parecían en nuestra mente. Las emociones son energía en movimiento y, si no las canalizas, quedan atrapadas en tu interior convirtiéndose en sufrimiento. Si sientes ira, úsala para ejercitarte. Si sientes ansiedad, sal a caminar. Si sientes tristeza, escribe o crea algo. No dejes que tus emociones se acumulen sin dirección. Si de verdad quieres dominar tus emociones, prueba esto durante una semana. Cada vez que sientas una emoción intensa, anota qué la desencadenó, cómo reaccionaste y cómo podrías haber respondido de otra forma. Antes de responderle a alguien, cuenta hasta 10 y respira profundo. Si después de eso sigues sintiendo lo mismo, decide entonces cómo actuar. Cuando surja una emoción negativa, ponle nombre: esto es miedo, esto es frustración, esto es ira. Nombrar tus emociones reduce su poder sobre ti. Practica la gratitud a diario para desviar tu atención del sufrimiento. Incluso en momentos difíciles, reconocer algo positivo reprograma tu cerebro para ver más allá del dolor inmediato. Cuando aprendes a gestionar tus emociones en lugar de dejar que te controlen, las personas pierden la capacidad de manipularte. Los problemas ya no te abruman de la misma manera. Tu mente se aclara y tus decisiones se vuelven más estratégicas. Experimentas paz incluso en medio del caos. Liberarte de la identidad de víctima. Sin embargo, existe algo más poderoso que el dominio de tus emociones. También debes dejar de verte como una víctima del mundo. El sufrimiento persiste cuando te aferras a la creencia de que la vida te debe algo, de que el mundo es injusto contigo o de que las circunstancias están en tu contra. Esta mentalidad te mantiene encerrado en una prisión construida por ti mismo, impidiéndote avanzar. Carl Jung habló de la importancia de la responsabilidad personal. El momento en que dejas de culpar a los demás y tomas el control de tu vida es el momento en que realmente empiezas a liberarte del sufrimiento. Hay algo que muchos no quieren oír: nadie vendrá a salvarte. Y aunque al principio suene duro, en realidad es una bendición. En el instante en que entiendes que el poder está dentro de ti, dejas de depender de factores externos para cambiar tu vida. Ya no necesitas que otra persona te rescate, porque puedes convertirte en la persona que estabas buscando. Primer hecho: nadie vendrá a salvarte, y eso es una bendición. Esperar que alguien te rescate, que el destino cambie a tu favor o que todo encaje mágicamente es una ilusión que solo prolonga tu sufrimiento. No es que el mundo esté en tu contra, pero mientras esperes que algo externo cambie para sentirte mejor, seguirás atrapado en la frustración. La clave está en entender que nadie está obligado a hacerte feliz más que tú mismo. La mentalidad de víctima se alimenta de 3 creencias principales: no tengo control sobre mi vida. Esta creencia te hace pensar que tu destino está en manos de otros o de la mera suerte. El mundo es injusto conmigo. Este pensamiento te convence de que la vida te debe algo y de que estás atrapado en una mala racha interminable. Necesito que otros me reconozcan o me ayuden. Depender de la aprobación externa para sentirte valioso o avanzar te deja sin poder. Pero si observas a las personas que han transformado sus vidas, todas comparten algo: en cierto punto, dejaron de esperar y empezaron a actuar. No se aferraron a la idea de que el mundo les debía algo. En lugar de eso, tomaron el control y se convirtieron en los protagonistas de su propia historia. Cómo romper la identidad de víctima. Cambia tu relato interno. Presta atención a cómo hablas de tu vida.
Dices cosas como, esto siempre me pasa a mí, nunca tengo suerte o la gente siempre me decepciona. Estas frases refuerzan la idea de que no tienes ningún poder. Transfórmalas en elijo cómo responder a esto, tengo la capacidad de cambiar mi situación, mi pasado no define mi futuro. La forma en que describes tu realidad determina cómo la experimentas, identifica dónde te sientes impotente. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida me siento estancado? ¿Qué situaciones se repiten constantemente? ¿De qué me quejo con frecuencia? Las respuestas te mostrarán dónde has asumido el papel de víctima, asume lo que puedes controlar. No puedes controlar a los demás, pero puedes controlar tu reacción. No puedes cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacer con él. No puedes evitar todos los obstáculos, pero puedes elegir definirte por cómo los superas, en lugar de definirte por tus dificultades. Cuestiona tu necesidad de validación externa. A menudo sufrimos porque esperamos reconocimiento o justicia de los demás. Pero el mundo no siempre es justo. En lugar de esperar que otros validen tu dolor o tus esfuerzos, enfócate en lo que puedes lograr por ti mismo. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, eres realmente libre, toma acción inmediata, aunque sea pequeña. El primer paso para romper con la mentalidad de víctima es probarte a ti mismo que tienes control. Puede ser algo simple, cambiar un hábito, aprender algo nuevo, tomar una decisión que has estado postergando. Lo importante es actuar, deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones. Cada vez que sientas que algo te detiene, pregúntate, ¿es esto realmente un obstáculo insalvable o solo una excusa que me impide avanzar? La mayoría de las veces, el problema no es la situación en sí, sino la historia que te cuenta sobre ella. Ejercicio práctico para romper la mentalidad de víctima. Durante una semana, haz esto. Anota 3 áreas en las que te sientas víctima, escribe cómo podrías tomar el control en cada una, actúa en al menos una de ellas. No tiene que ser un gran cambio, lo esencial es demostrarte a ti mismo que tienes la capacidad de cambiar la situación. El resultado de tomar control de tu vida, cuando dejas de verte como víctima y asumes la responsabilidad de tu destino, te sientes más empoderado y en paz. Tus relaciones mejoran porque ya no dependes de otros para tu felicidad. Enfrentas los desafíos con mayor resiliencia. El sufrimiento disminuye porque te centras en soluciones en lugar de quejas, encontrar un propósito más grande que tu dolor. El sufrimiento es inevitable en la vida, pero hay una razón por la que algunas personas parecen soportarlo con más fortaleza que otras, tienen un propósito que da sentido a todo. Cuando careces de un propósito claro, cada obstáculo se siente insoportable. Pero cuando encuentras algo que trasciende tu dolor, el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. Carl Jung hablaba de la autorrealización como el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser. Según él, el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino más bien una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser comprendido, trabajado y transformado. El objetivo no es eliminar el dolor de la vida, sino usarlo como combustible para hacernos más fuertes y sabios. Piensa en alguien a quien admires por su fortaleza. La mayoría de las personas resilientes han pasado por momentos muy difíciles, sin embargo, en lugar de dejar que el sufrimiento las defina, lo usaron como catalizador de su crecimiento. Encontraron algo que les dio una razón para seguir avanzando, algo que les permitió encontrar significado en sus experiencias. Esto no significa que debas idealizar el sufrimiento o buscarlo, sino comprender que detrás de cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. Si el dolor te parece abrumador, pregúntate preguntas esenciales. ¿Cómo puedo usar este sufrimiento para aprender algo sobre mí? ¿En qué áreas de mi vida este dolor me está impulsando a crecer? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo que ayude a los demás?
Cuando hayas un propósito más grande que tu dolor, el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en un desafío. Dejas de verte como víctima y empiezas a verte como alguien con la capacidad de transformar su propia vida. Jung habló del proceso de individuación, que consiste en convertirse en la persona que realmente estás destinado a ser. Una parte clave de este viaje es descubrir un propósito que dé significado a tu existencia. Para ello, identifica lo que enciende tu pasión y pregúntate, ¿qué actividades hacen que pierda la noción del tiempo? ¿Cuándo me siento más vivo? La clave reside en lo que te da energía, no en lo que te drena. Muchas veces, nuestro propósito está conectado con nuestras heridas. Quienes han sufrido abandono pueden encontrar sentido ayudando a otros a sanar. Quienes han superado grandes dificultades pueden inspirar a personas que están pasando por situaciones similares. No necesitas tenerlo todo claro desde el principio, lo importante es tomar acción. Si algo te llama la atención, explóralo, lee sobre ello, practícalo, involúcrate, paso a paso, rodéate de personas que te inspiren. Si deseas encontrar tu propósito, evita a quienes se enfoquen solo en quejarse y sufrir. Busca a personas que ya hayan encontrado un significado en su vida y aprende de ellas. Acepta que el propósito evoluciona. Lo que te motiva hoy quizá no sea lo mismo en el futuro. Sé flexible y permite que tu propósito se transforme con el tiempo. Jung creía que el sentido verdadero de la vida no se encuentra evitando el dolor, sino encontrando una razón lo suficientemente fuerte para soportarlo. La autorrealización no es un destino fijo, sino un viaje continuo de evolución permanente. Cuando descubres algo más grande que tu sufrimiento, dejas de ver el dolor como un castigo y empiezas a verlo como una oportunidad de transformación. Desarrollas resiliencia porque entiendes que cada desafío cumple una función. Te sientes más conectado con la vida porque ya no estás atrapado en el papel de víctima. El propósito es lo que convierte el sufrimiento en sabiduría y la adversidad en crecimiento. Cuando finalmente descubres tu propósito, te das cuenta de que no solo has dejado atrás el sufrimiento, sino que verdaderamente has empezado a vivir. Conclusión: el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirte. Cada herida, cada obstáculo, cada momento doloroso es en realidad una puerta a tu evolución. El objetivo no es evitar a toda costa el sufrimiento, sino aprender a verlo bajo una luz diferente. Las personas que han trascendido el dolor no lo hicieron porque nunca sufrieran, sino porque encontraron algo más grande que su sufrimiento. Descubrieron un propósito, aprendieron a reinterpretar su historia y tomaron el control de sus vidas en lugar de permanecer atrapadas en el rol de víctima. Jung nos enseñó que la autorrealización es el proceso de integrar todas nuestras facetas, incluido nuestro dolor. No hay luz sin sombra, no hay crecimiento sin desafío, y en esa integración reside nuestro verdadero poder. Si hoy sientes que el sufrimiento te consume, recuerda esto: no estás solo y no estás atrapado. Tu historia no termina aquí. Y usa tu dolor como brújula, como combustible para descubrir quién eres realmente y para qué estás en este mundo. Al final de cuentas, la pregunta real no es ¿por qué me sucede esto a mí?, sino ¿cómo puedo usar esto para convertirme en la mejor versión de mí mismo? Cuando encuentras la respuesta, el dolor deja de ser una carga y se convierte en tu mejor maestro. Si encontraste valioso este mensaje, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video con otras personas que puedan necesitarlo. Sigamos creciendo juntos.